Nos complace, pues, en nombre de CEMEX y de Godoy Córdoba, tener este espacio que consideramos importante porque permite compartir un poco los conocimientos que hemos desarrollado a través de nuestro desarrollo interno y con el valioso acompañamiento de Godoy Córdoba al interior de CEMEX, con nuestros clientes y poderles dar herramientas y mecanismos que cada uno pues ya en su particularidad y en su universo pueda adaptar a su operación y puedan brindarles una seguridad y un apoyo valioso para realizar y para desarrollar sus operaciones de cara a la actual situación, de cara a superar una crisis y de cara a administrar el personal con seguridad, con legalidad, pero también en un ambiente de sustentabilidad para las empresas. Daniel, si quieres presentarte y iniciamos con la presentación, pues ya el tema. Bueno, un gusto poderlos acompañar en este momento y como dice Juan Carlos, precisamente brindarles un poco de luz y claridad en estos difíciles momentos que está atravesando toda la economía nacional y mundial y, y saber que hay herramientas para que precisamente podamos todos como sociedad, como empleadores y como trabajadores salir de esta crisis en la que estamos todos, pero de la cual muy seguramente vamos a seguir y vamos a salir más fortalecidos. Entonces es un gusto poderlos acompañar y estar en este espacio con ustedes para apoyarlos. Bueno, para iniciar vamos a compartirles una presentación. La idea de la presentación es que ustedes la tengan, se les va a enviar, entonces precisamente hay algunos temas que si empezamos a revisar el contexto legal o la enumeración de actividades, pese a que están en la presentación, pues se nos iría este espacio muy rápidamente sin aprovecharlo para otras orientaciones en el nivel estratégico. Entonces, para que pues ustedes estén tranquilos que si no desarrollamos algún tema o alguna de las actividades o alguna de las resoluciones de manera particular es precisamente para aprovechar y enfocarnos en algunos aspectos estratégicos y la presentación pues tendrán acceso para que ya puedan mirar al detalle el contexto legal de ser el caso. Entonces les voy a compartir de esta manera mi escritorio para que iniciemos. Listo. Pues a manera de preámbulo, acá tenemos una diapositiva que es un comparativo de las medidas que han adoptado algunos otros países en Latinoamérica para poder mitigar el tema del contagio del COVID-19 desde el aspecto estrictamente legal. Acá no vamos a hacer un desarrollo más particular, pero pues queda en la presentación para que ustedes puedan entender y puedan hacer un comparativo. Ahora, para iniciar nuestro campo de acción hoy, teniendo en cuenta que el interés de las personas que estamos acá presentes es la industria de la construcción y su cadena de abastecimiento, en ese mismo sentido hemos enfocado esta presentación para hacerlo un recurso valioso, concreto y a la mano, que no se extienda en algunas situaciones que de pronto son importantes de cara pues a la actividad económica como un circuito integral, pero no de cara a nuestra actividad particular desde la óptica de cada una de nuestras empresas. Entonces, consideramos importante iniciar con el actual decreto de aislamiento preventivo obligatorio que se emitió por el gobierno nacional mediante el decreto 593 de 2020, el cual da extensión a las medidas de aislamiento entre el 27 de abril y el 11 de mayo, pero consideramos importante que la gente entienda que estos decretos se deben interpretar en un contexto integral y no solo sujeto a las disposiciones finales de su parte resolutiva. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros miramos el decreto en su artículo 3, establece una serie de actividades que se van a considerar exceptuadas, pero exceptuadas bajo qué argumento? Exceptuadas bajo el argumento que son importantes para la realización del derecho a la vida, a la salud y a la supervivencia. Desde este último aspecto de supervivencia, el gobierno ha considerado
que hay algunas actividades que tienen que tener un enfoque estratégico y relevante en la dimensión económica y social para garantizar los derechos de las personas, porque independiente de que las medidas sean efectivas para mitigar el riesgo de contagio del COVID-19, esas medidas pueden generar impactos negativos en sectores como la economía, la salud, el trabajo, el ingreso de las personas y ser mucho más gravosas. Entonces debemos entender que este decreto, al tenernos como una excepción expresa en la industria de la construcción y su cadena de abastecimiento, nos otorga una responsabilidad y un deber de ejercer nuestra actividad. Sin embargo, también es preciso señalar que ese deber y esa responsabilidad tiene unas limitaciones, porque la principal responsabilidad de un empleador frente a sus trabajadores es velar por la salubridad de sus operarios y de todos sus trabajadores. Entonces, en esa medida nos están diciendo, vaya, ejerza su actividad, pero con responsabilidad. Este decreto pues tiene una serie de hipótesis y de actividades taxativamente señaladas para la industria de la construcción, que están enumeradas en el mismo, y considero que no es necesario leerlas, por lo que les comentaba, la presentación queda a disposición de cada uno para que pues básicamente puedan mirar cuáles de esas hipótesis se enmarcan dentro de su operación o su actividad particular, y con este decreto y estas actividades puedan emitir certificaciones de movilidad a sus trabajadores para generarles una tranquilidad de movilizarse sin tener que, sin exponerse a riesgos frente a la autoridad de tener que justificar la razón de su estadía en la calle. Entonces, lo que nosotros recomendamos como empresa, las empresas que quieran adoptarlo, es emitir certificaciones de movilidad con este decreto, señalando que la empresa de su representación ejerce la actividad determinada en su objeto social y que esas actividades se enmarcan tales de esos numerales dentro del decreto y les expidan una comunicación a sus trabajadores para que tengan esa tranquilidad en su movilización. Como hablábamos, no solo es el deber de operar, no solo es el deber de ejercer nuestra actividad económica, es el deber de proteger a nuestros trabajadores. Entonces, en esa medida, el gobierno ha entendido que debe desarrollar unos protocolos, unas recomendaciones y unas regulaciones especiales para que las empresas que vayan a iniciar paulatinamente su actividad económica lo hagan con todas las garantías que den tranquilidad a los trabajadores, porque no debemos ser indiferentes a que, por más interesados que estamos en volver a nuestra actividad económica, los trabajadores también tienen cierto recelo, tienen cierta preocupación de su exposición a riesgo, y esa exposición, esa preocupación la mitigamos en la medida que nos acatemos a las regulaciones legales, que las ciñamos, que las cumplamos, que las implementemos al interior de nuestras organizaciones y podamos brindarles una seguridad y una garantía en aspectos relacionados con su salubridad. Entonces, en esa medida tenemos la circular 01 del 11 de abril que aplica para el sector de la construcción y su cadena de abastecimiento. Pues muchos de ustedes ya la habrán leído. La idea acá no es desarrollarla ampliamente, pero es la circular que contempla disposiciones relacionadas con el distanciamiento en espacio de los trabajadores, con las medidas de lavado, de desinfección, de protección. Y es importante pues que cada uno dentro de su sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo vea que esté adaptado a estas nuevas disposiciones que implican pues un deber en este momento para poder operar como empresas. Luego vemos la resolución 666, que básicamente señala algunas condiciones propias de la ejecución del trabajo y de las personas en particular, limitando en gran medida la actividad de esas personas. Entonces señala unos grupos críticos que por sus preexistencias o por sus enfermedades mórbidas tienen una exposición mayor a los efectos negativos del COVID. Entonces también hay un grupo de población etario que se presume que en el evento de exponerse a esta enfermedad podría tener unos efectos más adversos. Entonces, en esa medida, esta resolución lo que hace es, uno, tratar de que estos grupos críticos no estén en operación, tratar de que ellos estén en modalidades de trabajo remoto, teletrabajo, no presencial, que es difícil en el sector operario, en el sector de construcción,
en lo que es la mano de obra, en el sector, en la parte administrativa, pues ofrece algunos retos, pero no es imposible, en otros no. Ya lo miraremos y en las preguntas hay preguntas relacionadas con eso, pero para que tengamos un contexto de estas resoluciones. Ahora vamos, Daniel, con un tema relacionado con los alivios dados por el gobierno nacional. Bueno, desde que empezó esta crisis, lo cierto es que todos los empleadores, desde la gran empresa hasta la pequeña y mediana empresa e incluso empresas unipersonales, buscaban que el gobierno nacional se pronunciara para que precisamente pudiera apoyar al empleador y a la fuente de empleo en estos momentos donde la gran mayoría no está recibiendo ninguna clase de ingreso. Partiendo de ese hecho, y más allá que muchas personas consideran que efectivamente los alivios o apoyos no han sido suficientes, lo cierto es que contamos con dos fuentes normativas que fueron expedidas durante este estado de emergencia que en cierta medida apoyan o alivian la caja del empleador. La primera es el decreto 558, que estableció la posibilidad que tiene el empleador de acogerse o no a una reducción en los aportes a pensión durante los meses de abril y mayo. Esta reducción es importante, haciendo cálculos técnicamente significa una reducción en el gasto de la nómina del 9,75%, porque solo se obliga al empleador a realizar el 3% del aporte, que tradicionalmente viene siendo mucho mayor, correspondiéndole a la empresa el 2,25% y el 0,75% al trabajador. Adicionalmente, con un decreto que salió la semana pasada, también se pudo concluir que no hay lugar a la realización de aportes al Fondo de Solidaridad Pensional para los trabajadores que les aplique. Bajo este escenario es muy útil que ustedes lo tengan presente porque efectivamente a través del operador de planilla van a poder acogerse a este beneficio que significa en plata un ahorro importante para ustedes. Surgen muchas dudas sobre la forma en la cual se debe aplicar y si afecta en un futuro a los trabajadores. Bajo ese escenario es importante señalar que sí, efectivamente durante estos 2 meses, estos aportes para personas que se van a pensionar con una tasa de reemplazo superior al mínimo no se van a tener en cuenta y adicional a esto, en los temas de ahorro individual tampoco se tendrá en cuenta el aporte durante estos 2 meses porque no se está realizando. ¿Qué si no se va a ver afectado? No se va a ver afectado el cubrimiento de seguros de invalidez y muerte. Entonces, estas tendrán todavía cobertura por parte de las diferentes entidades de la seguridad social. Y adicional a esto, en casos de pensiones del salario mínimo, se tendrán en cuenta para sumar en la garantía de pensión mínima del régimen de ahorro individual, es decir, de las aseguradoras privadas, y para las 1.300 semanas de colpensiones. Entonces, es un alivio que resulta útil para que ustedes lo puedan aplicar en el mes de abril. Muy seguramente ahorita deben estar haciendo los aportes muchos y si ya pagaron nómina no habría ningún inconveniente, se puede devolver ese dinero a los trabajadores de inmediato o con el próximo pago. Igual será para el mes de mayo. Otro alivio que salió fue el decreto 488, emitido por el Ministerio del Trabajo, donde se establecieron diferentes situaciones que puedan resultar útiles para los empleadores y también para los trabajadores cesantes. Una de estas es el retiro parcial de cesantías cuando hay una afectación en el ingreso mensual del trabajador. En este caso, el empleador es el que debe certificarlo a solicitud que realice el mismo colaborador y solo aplica para fondos privados, es decir, Colfondos no está, ni el régimen, ni el Colfondos no está. Bajo ese escenario, ¿qué es importante que tengan presente y cuándo se puede utilizar esta figura? Cuando hubo una reducción del ingreso, porque bien sea se pactó una reducción de la jornada, o cuando se estableció una simple reducción del salario durante la crisis, cuando los contratos de trabajo se encuentran suspendidos por mutuo acuerdo o por fuerza mayor en caso que ésta aplique, pero resulta ser muy útil para que precisamente no se afecte el flujo de caja ni ese mínimo vital de los trabajadores. Adicional a esto, se establecieron unas prerrogativas para las personas que estén cesantes, es decir, que no tengan en este instante trabajo, y consiste en la entrega de hasta 2 salarios mínimos en un periodo de 3 meses, siempre y cuando el flujo de caja de las cajas de compensación así lo permitan. Otro alivio importante que trajo este decreto, o una alternativa, digámoslo así, fue la posibilidad de otorgar vacaciones sin el preaviso de 15 días del que habla la norma, situación que analizaremos a continuación. Bueno, ahora es importante que más allá de los alivios que tenemos,
que ha dado el gobierno nacional en el tránsito legislativo que ha tenido todo este estado de emergencia, analicemos algunas de las alternativas que incluso el mismo ministerio a través de 2 circulares ha propuesto, las cuales en algunos casos pueden resultar válidas, en otros, lamentablemente, por la situación financiera de la compañía no, pero igual vale la pena que los exploremos. Trabajo remoto, sin duda, esta es la opción a aplicar siempre que el cargo y el rol que ocupa el trabajador lo permitan. Como decía Juan Carlos hace unos instantes, en casos muy operativos y en específico en el sector de la construcción, resulta complejo hacer uso de esta figura, pero es una invitación a que personas que puedan hacerlo, como por lo menos en temas de facturación en algunas ocasiones, o empresas que ya tengan un grueso administrativo importante, se intente implementar. ¿Qué es importante y que ha dicho el mismo gobierno nacional sobre esta modalidad? Que no es como tal teletrabajo y bajo ese escenario no tiene las mismas obligaciones que el teletrabajo plantea, como es el pago de servicios públicos, la adecuación del lugar de trabajo para que se preste el servicio en las condiciones idóneas, o la notificación y el acompañamiento de la ARL para diseñar o establecer un puesto de trabajo en condiciones óptimas. Esto no es, o sin perjuicio de que efectivamente la empresa pueda tomar las medidas del caso para que mitigue la aparición de cualquier enfermedad que esté relacionada con ergonomía. Entonces, la sugerencia cuando se pueda aplicar esta figura es notificar a la ARL el cambio de centro de trabajo, que igual incluso también puede resultar un alivio en términos económicos porque podría llegar a la modificación de riesgo al momento de realizar aportes. Y adicional a esto, establecer de manera clara cuáles son las obligaciones que tiene el trabajador. Una pregunta que surge mucho es, ¿cuándo el empleado se niega a esta situación, yo qué puedo hacer? Bajo ese escenario es importante señalar que esta medida se toma precisamente con el objetivo de mitigar el contagio y de prevenir el mismo. Bajo ese escenario, el empleador de forma autónoma puede definir que la modalidad de prestación de servicios será a través del trabajo remoto y una negativa del empleado no sería válida y sería posible disciplinar al que se niegue a prestar sus servicios. ¿Qué más es importante tener presente? Como no hay un desplazamiento al centro de trabajo, no hay lugar tampoco al reconocimiento del auxilio de transporte, para que así lo tengan presente todos. Otra opción, y de hecho es la que siempre ha recomendado el Ministerio del Trabajo antes de tomar cualquier otra clase de medida que pueda resultar un poco más coercitiva o un poco más fuerte, es otorgar vacaciones. Incluso desde el mismo ministerio, con las circulares que ha emitido y con las normas o decretos que ha establecido, como les dije hace un momento, señaló la posibilidad de otorgar vacaciones anticipadas para las personas que no hayan causado el derecho y no tener que contar con el preaviso de los 15 días que establece el Código Sustantivo del Trabajo. Esto ha resultado muy útil para que las empresas precisamente, al menos al inicio de la crisis, hayan podido hacer uso de esta alternativa, que en muchos casos lo que hace es sacar pasivo vacacional y bajo ese escenario un costo que ya estaría provisionado. ¿Qué es importante tener presente sobre las vacaciones sin importar que sean anticipadas o no? Primero, que es importante que ustedes reporten la novedad en el PILA, porque los aportes a seguridad social se realizan de manera diferente. Segundo, que no requiere precisamente el preaviso del que hemos hablado. Tercero, que no es necesario o no debería en ningún momento exigirse al trabajador prestar servicios en este momento. Cuarto, que yo puedo enviar a vacaciones colectivas a una parte de la empresa, no necesariamente tienen que ser todos los trabajadores de la misma, sino lo importante es que haya un grupo de trabajadores y que haya un factor objetivo que los agrupe. Por lo menos puede ser un proceso, digamos, el proceso de facturación o el proceso comercial, dependiendo de las necesidades puntuales de cada una de las empresas. Otra particularidad importante es que tengan presente que ante cualquier novedad que se presente, como una incapacidad, se suspenden las vacaciones y eventualmente después se pueden reanudar si así lo deciden las partes o el empleador. Asimismo, que el trabajador esté en vacaciones no significa que eventualmente el empleador, por una necesidad del servicio, pueda interrumpir las mismas. Más teniendo en cuenta que en este caso se están otorgando este descanso remunerado precisamente por la crisis, siendo factible que si se reanuda uno de los procesos de la compañía, se pueda interrumpir esta situación, idealmente de mutuo acuerdo entre las partes.
Una opción que resultó novedosa por no estar así establecida en la legislación laboral y que propuso el Ministerio del Trabajo en la circular de la semana pasada es la licencia remunerada compensable. Esto lo que quiere decir en pocas palabras y que a nuestro criterio no alivia mucho el flujo de caja de las empresas, pero vale la pena tener presente es durante un periodo de tiempo continuar pagando el salario para que en un futuro, cuando se dé la reanudación de la actividad económica o del proceso en el cual está el trabajador, se pueda compensar dicho pago con otras acreencias laborales. Se podría hablar en cierta medida del excedente que genera la hora extra o el recargo dominical, entre otras. ¿Qué es importante acá? Que se pacte de manera expresa entre las partes dicha situación, para que después no haya lugar precisamente a que se diga, usted no me pagó X acreencia laboral que yo causé. Entonces es muy importante que desde el momento en el cual se establece la licencia remunerada compensable, tenga claridad el trabajador sobre las acreencias laborales que está comprometiendo a futuro. Otra de las alternativas que propuso el Ministerio del Trabajo en la circular 33, que resultó ser de hecho de las más novedosas, esta circular, a diferencia de la 021, que realmente no proponía nada nuevo y lo que establecía era incluso figuras como el pago del salario sin la prestación de servicios, que sabemos no alivia en nada la caja de la compañía en estos momentos, fue la eliminación de beneficios extralegales. Para este caso, deberá analizar el empleador cómo estableció el beneficio, si surgió del mutuo acuerdo entre las partes o de la mera liberalidad del empleador. En caso que haya sido unilateral, el empleador lo podrá eliminar de la misma forma, previendo obviamente la comunicación que deberá darle al trabajador para explicarle las circunstancias que motivan el mismo, no porque resulta obligatorio, sino porque resulta idóneo en el marco de las relaciones laborales para que haya claridad sobre cada uno de los aspectos de la misma. Otra opción, y es si se pactó entre las partes, sí deberá existir otra vez el acuerdo de voluntades para el desmonte. Un ejemplo sobre estos casos es cuando se establecen beneficios extralegales de alimentación o tal vez beneficios extralegales de manutención. Entonces deberá verificarse cómo se estableció el mismo para analizar cómo se da el desmonte del mismo de manera transitoria o de manera definitiva, dependiendo cómo se haya establecido. Otra de las opciones, y que a nuestro criterio siempre ha estado ahí, es la revisión de condiciones contractuales. Esta figura, pese a que el Ministerio también la menciona en la circular 033 de la que hemos hablado, se encuentra establecida en el Código Sustantivo del Trabajo desde su inicio, desde los años 50, cuando se expidió el mismo, y precisamente lo que establece es la posibilidad de revisar los contratos de trabajo ante situaciones de anormalidad económica, que en este caso, sin lugar a dudas, estamos ante una de ellas. El código lo que establece es la posibilidad de hacerlo de manera conjunta e incluso, si no existe acuerdo entre las partes, la posibilidad de sujetar o de poner el conocimiento de esta situación a un juez del trabajo para que él defina lo pertinente. Esta última tesis o esta última alternativa en la práctica es compleja realmente, y más teniendo en cuenta que hoy los juzgados están cerrados, pero sí sigue existiendo la posibilidad de que entre las partes exista esa concertación para que precisamente la relación laboral pueda existir y por lo tanto la fuente de empleo se mantenga. Bajo este escenario, la revisión de los contratos enmarca múltiples posibilidades que surgirá precisamente de las posibilidades que tenga el empleador en su flujo de caja y que las mismas resulten en cierta medida atractivas para los trabajadores. Lo cierto es que lo que hemos visto y lo que la experiencia nos ha señalado en estos momentos es que los trabajadores están muy receptivos a esta clase de opciones porque nadie desconoce el impacto que esto ha generado para las empresas, para los trabajadores y para la sociedad en general. Entonces, podemos hablar de reducción de jornadas con reducción de salarios, de una simple reducción de salarios si yo como empresa necesito que esta persona aún me siga prestando servicios las 48 horas de la jornada máxima legal y por lo tanto no es factible establecer una jornada diferente, y modificación de jornadas, teniendo en cuenta que el mismo Código Sustantivo del Trabajo establece diferentes alternativas para que podamos, de acuerdo a las necesidades puntuales e incluso a las mismas sugerencias que han dado tanto el gobierno nacional como los gobiernos distritales y municipales, adecuarnos a las necesidades actuales del mercado.
Como les decía, algunos ejemplos prácticos acá pueden ser un trabajador que se gana un salario mínimo en una jornada máxima de 48 horas semanales. Es factible que se establezca una jornada parcial de medio tiempo, es decir, de 24 horas semanales que se repartirán en la semana, y como consecuencia disminuir el salario mínimo a la mitad. Sobre esto ha existido diferentes discusiones por algunas locuciones en medios que ha tenido algunos intervinientes del gobierno, donde se establece que siempre hay que garantizar el salario mínimo. Acá es importante tener presente que el salario mínimo está establecido para remunerar una jornada máxima legal o una jornada ordinaria, si la establece la compañía inferior a las 48 horas. Bajo ese escenario, es también jurídicamente viable que de manera proporcional se impacte dicho salario mínimo si la prestación de los servicios no será de una jornada completa. Entonces, el ejemplo que se menciona en la diapositiva es precisamente ese. Otra opción, y que puede resultar también muy útil para ustedes, es la posibilidad de modificar la jornada. Pasar de una jornada de 48 horas ordinaria a una jornada especial que establece el mismo Código Sustantivo del Trabajo de 36 horas. ¿Qué conlleva esta jornada? Que las jornadas diarias serán de 6 horas, pero que no genera ningún recargo el trabajo tanto nocturno como dominical. Esto puede resultar muy útil partiendo del hecho que, como lo han sugerido algunos intervinientes del gobierno, tanto nacional como distrital, se está pensando en el establecimiento de diferentes turnos para no congestionar los sistemas de transporte masivo. Y adicional a eso, teniendo en cuenta que a hoy, lastimosamente, reactivar la economía al 100% no es una opción, porque no se ha permitido así y porque se van a tomar muchas medidas de mitigación que lo van a impedir en su mayor expresión, resultaría útil y oportuno verificar si establecer esta jornada para ustedes les puede ayudar a mitigar el gasto. ¿Qué es lo importante que tengan presente en caso que así se haga? Es que precisamente al tratarse de una jornada especial, estas 36 horas, y atándola al ejemplo anterior, deben ser remuneradas con mínimo el salario mínimo. Otra opción, como les dije ahorita, es mantener jornadas iguales, simplemente reduciendo el salario. Ahí sí garantizando el salario mínimo. Listo, muchas gracias Daniel por esas precisiones legales. Vamos a continuar con una figura que genera mucha prevención en los trabajadores. Es la suspensión del contrato. Debemos entender la suspensión del contrato como las vicisitudes, como las circunstancias temporales y transitorias que pueden acaecer en un contrato de trabajo que impiden su ejecución. Esto es una garantía precisamente teniendo en cuenta la transitoriedad de esas circunstancias. Lo que la ley contempla es para qué terminar el contrato, si es algo temporal. Démosle un manejo particular para que precisamente el contrato pueda continuar en su tiempo, y eso es algo que debemos tratar de comunicar asertivamente a nuestros trabajadores, porque el término de suspensión sí genera bastante prevención, tanto en el aspecto individual de los trabajadores como en el aspecto colectivo de organizaciones de trabajadores. Entonces, en esa medida, es un tema que debemos saber comunicar, debemos saber vender como una garantía en favor de ellos, precisamente para mantener el trabajo cuando se corta su carácter sinalagmático. El carácter sinalagmático de los contratos, ¿qué quiere decir? Que lo que yo pago es equivalente a lo que yo recibo. El contrato es bilateral en sus obligaciones. Yo como empleador asumo unas obligaciones tanto de hacer como orientadas a la salubridad de mis trabajadores, como económicas de pagar, y ellos reciben unas obligaciones de prestar un servicio que yo considero equivalente a ese salario. Entonces, esa es mi invitación, que cuando vayamos a hablar de suspensión como mecanismo ya para solventar esta situación, seamos muy asertivos en la comunicación. Las causales de suspensión son las que están en la ley. No podemos interpretar ni tratar de traer otras diferentes si no son taxativas. Para lo que nos interesa, las podemos agrupar en dos grandes grupos. Las que corresponden a un mutuo consenso, es decir, a la voluntad conjunta entre trabajador y empleador, y a las que corresponden a una decisión unilateral del empleador. Las que son el mutuo consenso son las que corresponden a la licencia remunerada o no remunerada que suspenda el contrato. La remunerada ya no la desarrollaba Daniel hace un momento. La no remunerada es similar, es una interrupción de las prestaciones por parte del trabajador sin el pago de ninguna prestación económica,
y con algún efecto en prestaciones sociales, como lo es que estos periodos de suspensión no se tendrán en cuenta para la liquidación ni de vacaciones, ni de cesantías, y por subsidiariedad, ni de los intereses de las cesantías. Debe ser por un acuerdo mutuo entre las partes. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos moderar los efectos. Nosotros, lo que corresponde a un mutuo acuerdo, podemos modularlo, podemos decir, ¿sabe qué? Yo lo voy a suspender el contrato por 60 días, pero va a haber una licencia no remunerada, pero le puedo dar un auxilio, le puedo dar un auxilio de lo que esté al alcance económico de la empresa. O le puedo decir, yo no le voy a descontar ese tiempo para efecto de vacaciones o cesantías. ¿Por qué? Porque yo puedo modular los efectos. Hay otras que corresponden a la decisión unilateral de la empresa. Esa se enmarca, uno, en el supuesto de la fuerza mayor, entendida como el agente externo que sea irresistible para las empresas, es decir, como un hecho de la naturaleza o un acto de autoridad pública. ¿Qué quiere decir eso? Yo como fuerza mayor no puedo invocar mi situación financiera porque eso es un hecho interno. No puedo invocar el volumen particular de mi mercado, pero como fuerza mayor, de acuerdo a la situación particular de cada empresa, su operatividad, sus condiciones, una pandemia, una situación de crisis, de pánico económico general, sí puede ser invocada y puede ser analizada de cara a lo que es una fuerza mayor. Entonces, recordar esos elementos importantes de la fuerza mayor. Uno, un agente externo. No debe corresponder a algo manejable por parte de la empresa. Y dos, que sea irresistible. Yo no me puedo oponer a una fuerza mayor como un acto de la naturaleza. La otra, el otro supuesto de suspensión unilateral está en la suspensión hasta por 120 días, que ahí sí puedo hacerlo por razones técnicas o financieras. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos supuestos? Que el de 120 días por razones técnicas y financieras, previamente el ministerio me debe autorizar antes de poder proceder a suspender los contratos. Mientras que cuando la fuerza mayor es irresistible y es un hecho externo, pues yo no me puedo esperar a que el ministerio autorice. Yo simplemente debo reportarle a mis trabajadores mi decisión y darle aviso inmediato al ministerio de la decisión que adopté. Por todas las circunstancias, por toda la lógica de lo que es una fuerza mayor, no se contempla que debe estar previamente autorizada. Para efecto de mirar rápidamente, las suspensiones del contrato tienen unos beneficios en la caja de las empresas que pueden ser en cierta medida compensadas. Si uno quisiera también bajo un evento de suspensión puede llegar a establecer unos auxilios no salariales en favor de nuestros trabajadores, dado el alivio en la caja que tenemos. Teniendo en cuenta que uno, no vamos a pagar cesantías durante esos periodos, no tenemos que hacer provisión, no tenemos que hacer provisión de intereses de las cesantías. Tenemos ahorita un alivio temporal que nos explicaba Daniel de 2 meses del pago de aportes a pensión sobre el 3%. Lo que corresponde a salud, todos sabemos que el aporte destinado a la empresa se paga por vía de la declaración de renta y el del trabajador por vía de descuento sobre su salario. En el evento de la suspensión, no hay aporte del 4% correspondiente a los trabajadores. Del SENA no hay aporte, el SENA está por vía de la declaración de renta, el ICF también está por vía de la aclaración de renta de quienes devengan menos de 10 salarios mínimos, que es la generalidad de operarios, pues obviamente el manejo de los administrativos y salarios integrales es otro, pero acá estamos centrados en las necesidades pues, de nuestros clientes bajo un entendimiento de su operatividad. Caja de compensación tampoco hay pago. Prima de servicios se reconoce, pero el ingreso sería cero de ese tiempo, entonces también le impacta. Y vacaciones no se reconocen en esos tiempos de suspensión, lo que en cierta medida sí es un alivio directo sobre la caja de las empresas. Ahora, para finalizar, vamos a tener un espacio de preguntas para absolver inquietudes particulares, todo lo que pues, a ustedes les haya surgido o lo que quieran aclarar de la presente presentación y el espacio, pues estamos abiertos a ese espacio. Si quieres, Lorena, ahora sí, entonces iniciamos con el espacio de preguntas. Gracias, doctor Contreras y doctor Arenas. Les recomendamos a los asistentes que les recordamos, perdón, a los asistentes que su asesor comercial tendrá esta presentación y podrá compartirla con quien así lo solicite. También recordarles que quienes estén interesados en el paquete que nos acaba de presentar el doctor Contreras, pueden escribir al mail fabianomar.moreno@cemex.com para ampliar la información al respecto y acceder a todos los descuentos adicionales por ser cliente o proveedor de Cemex. Como lo anunciamos al inicio, previamente realizamos una encuesta con ustedes
donde recibimos preguntas y dudas que tienen sobre este tema. Sabemos que muchas han sido resueltas durante la charla, sin embargo, nos quedan algunas por resolver. Así que comenzamos con la primera pregunta. Doctor Contreras, ¿cuál es el procedimiento para que los empleados puedan cobrar incapacidad por aislamiento o por enfermedad de coronavirus? ¿Quién la paga? Bueno, si un empleado se manda a aislamiento preventivo por 14 días y nunca se supo si era COVID o resultó ser solo una gripa común, ¿quién paga eso y cómo se tramita? Bueno, lo primero que hay que tener presente acá es que solo se reconocerá una incapacidad si así lo indica o así lo establece la EPS o el médico tratante del trabajador. Bajo ese escenario, en caso que no exista dicha incapacidad, el pago de dichos 14 días estará en el aire y dependerá precisamente del empleador y del manejo que quiera darle a la situación, establecer un eventual alivio para el empleado, establecer si puede desarrollar sus funciones de manera remota o si se trata precisamente, si se aplica el tema de no prestación de servicios, no pago de salarios. Gracias, doctor Contreras. Doctor Arenas, ¿cuáles son los criterios para empezar la distribución? ¿Cómo se manejan las jornadas laborales, horas extras, recargos dominicales, subsidios de transporte? ¿Qué pasará con los festivos? Miren, básicamente las disposiciones en materia de jornadas, de recargos, de subsidios siguen vigentes. Hay algunas que por su naturaleza y por su misma aplicación, pues obviamente resultarían no reconocibles en este momento. Un subsidio de transporte, pues en la medida que alguien o esté en la modalidad de trabajo remoto o teletrabajo o no esté en actividad desplazándose a ningún lugar, pues no hay lugar a su reconocimiento porque lo que lo origina, la causa que le dio origen, no existe. Pero otras disposiciones como los recargos legales, como el nocturno, como el extraordinario, por ahora no han sido regulados, no han sido suprimidos ni han sido suspendidos por el ministerio. Entonces el tema de jornadas y recargos hasta este momento continúa tal y como está. ¿Hay alguna propuesta del ministerio relacionada con que de las licencias pague el salario a la gente? Si no tiene que ponerlo a hacer, páguele y luego compensará el tiempo, pero no está tan especificado cómo va a compensar el tiempo porque sigo limitado a las disposiciones sobre jornada ordinaria máxima legal. ¿Qué quiere decir eso? Si yo le pago a la gente el tiempo completo y en agosto voy a pretender que ellos me compensen ese tiempo que yo ya pagué sin actividad laboral y ellos ya trabajan la jornada ordinaria máxima legal de 48 horas, entonces esas horas extras se van a entender compensadas o solo se va a entender compensado una parte. Debemos esperar a que esto se decante un poquito más, pero debemos entender que por ahora las disposiciones sobre jornada y sobre recargos siguen iguales. Gracias, doctor Arenas. Doctor Arenas, ¿cuáles son los ¿qué pasa si inicio operaciones y un empleado le da COVID a pesar de las medidas de bioseguridad que adopté? ¿Lo cubre la ARL, la EPS o yo cubro esa incapacidad? Y si resulta que el empleado no estaba enfermo de COVID, pero lo tuve que enviar a cuarentena esos 15 días, ¿quién paga ese tiempo? Ahí hay dos situaciones totalmente diferentes. Una, que la persona se contagie de COVID. Ya tenemos claro que enfermedad laboral solo son las que están contempladas en una resolución como tales del Ministerio de Salud o las que tienen una relación funcional directa entre la actividad y el riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Para una persona que trabaje en un hospital, para una persona que trabaje atendiendo algún servicio de salud que la exponga directamente a la enfermedad, un contagio de COVID es enfermedad laboral. Pero para nosotros no, eso es totalmente ajeno a los riesgos propios de nuestra operación. El contagio del COVID y la exposición a riesgo es del contorno social y el contexto como se están viendo las situaciones, no del contexto de industria. En esa medida, una persona que llegara desafortunadamente a contraer COVID en su operación no sería una enfermedad laboral y sería una enfermedad de origen común. Ahora, frente a la responsabilidad, nosotros no podemos como empresas incurrir o generarnos responsabilidades mayores a las que podemos manejar. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Los protocolos de bioseguridad, los protocolos de movilización segura, lo que está en la resolución 666. Si a pesar de todo ello, porque no son garantías,
tenemos la desafortunada noticia de que un trabajador se llegue a contagiar en nuestra operación. Pues si nosotros tenemos prueba de haber hecho lo que está contemplado en la ley, no podremos ser responsables de esa situación, porque es que hay un contexto que excede nuestras responsabilidades como empresa. Ahora, el último supuesto, la persona que está en aislamiento y no tiene incapacidad. Ya el doctor Daniel les aclaraba esa situación. Mientras la persona no tenga una incapacidad médica expedida por un médico autorizado por su red de servicios o transcrita, pues no vamos a poder hacer un reconocimiento económico y estará supeditado a las capacidades y posibilidades de cada empresa, cómo reconoce ese tiempo o si lo reconoce. Muchas gracias, doctor Arenas. Doctor Contreras, si mi empresa tiene 3 empleados y despido a uno, ¿debo pedir autorización siendo que despido masivo es mayor al 20%? Bueno, sobre la figura de los despidos masivos o despidos colectivos, hay toda una norma que los desarrolla. Sin embargo, para responder la pregunta puntual, la normativa siempre habla de empresas que tengan más de 10 empleados. Bajo ese escenario, en este caso, no aplicaría dicha figura y no habría dicho inconveniente. Sin embargo, siempre será ideal que en estos casos las terminaciones eventualmente se puedan realizar de forma amigable y por mutuo acuerdo para evitar eventuales contingencias, pero en principio no aplicaría la figura del despido colectivo. Muchas gracias, doctor Contreras. Doctor Arenas, ¿suspensión temporal del contrato por mutuo acuerdo es legal en este momento? Es totalmente legal. Creo que en este momento para las empresas que no han podido operar por diferentes circunstancias, no solamente las que están en la prohibición expresa, sino muchas de las que están ya aceptadas, pero hay temas de mercado, sería el mecanismo por antonomasia, sería el mecanismo ideal mediante el cual con un consenso podamos llegar a acuerdos con los trabajadores que ellos entiendan que más que una desmejora, que más que una sanción, que más que recaigan en una situación gravosa, es una garantía que hace que los contratos puedan continuar en el tiempo a la espera de un cambio en la situación que permitan ejecutarse en total normalidad. Entonces, reitero mi invitación a que la suspensión no es un mecanismo ya sea que se adapte en el mejor de los escenarios por mutuo acuerdo, sino el reto está en la comunicación, en hacerlo ver como una garantía y de pronto desvirtuar esa nube negra que hay sobre esa figura. Muchas gracias, doctor Arenas. Doctor Contreras, ¿puedo hacer disminución de salarios? ¿En qué casos aplica y cómo lo puedo hacer? Sí, precisamente como señalábamos en la presentación, es una figura totalmente válida que incluso está en la ley, sustentada en el artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo. La forma de hacerlo dependerá única y exclusivamente de las necesidades que tenga la compañía y a la vez de las necesidades que tengan los trabajadores. Bajo este escenario, se puede proponer una modalidad de reducción de jornada y como consecuencia reducción de salario, o incluso la posibilidad de mantener la misma jornada con una asignación salarial menor, en este caso siempre respetando el salario mínimo. Sin embargo, es totalmente válido y al ser una figura que requiere del acuerdo entre las partes, necesariamente se deberá dar una oferta o una propuesta que resulte atractiva para cada uno de los colaboradores y a la vez válida para el flujo de caja de la compañía. Gracias, doctor Contreras. Seguimos con usted. ¿Puedo dar vacaciones anticipadas en la contingencia? Si finalmente tengo que prescindir de alguna persona que le di vacaciones anticipadas, ¿se la puedo descontar de la indemnización? Bueno, sobre el particular, efectivamente las vacaciones anticipadas son una figura totalmente válida, que incluso ha sido propuesta por el mismo gobierno nacional. En cuanto a la posibilidad de descontarlas, hay una discusión al respecto, sin embargo, somos de la tesis que siempre y cuando se haya autorizado dicha situación por parte del trabajador al momento de otorgar las vacaciones anticipadas, así será y sí será posible entrar a ese descuento, analizando cada caso al particular para conocer si existe o no un nivel de riesgo en caso de tomar estas medidas. Pero a nuestro criterio sí es válido si se suscribió la autorización. Muchas gracias, doctor Contreras. La siguiente pregunta es, ¿puedo pedirle a un trabajador salir a vacaciones durante más de un periodo de vacaciones este año? Sí, es totalmente válido
Sin embargo, será necesario analizar si para la compañía resulta útil dicha situación, teniendo en cuenta que primero no alivia la caja, simplemente está aliviando una vigencia futura eventualmente en caso que el contrato se mantenga vigente. Entonces, es totalmente válido siempre establecer la figura de vacaciones anticipadas, anticipando incluso más de un periodo, pero es necesario analizar si vale la pena hacerlo teniendo en cuenta la vocación de prosperidad que puede tener el colaborador, es decir, si va a permanecer en la organización o en la compañía a largo o a mediano plazo. Y segundo, si resulta ser una alternativa válida en temas de flujo de caja, pero sí se puede. Muchas gracias, doctor Contreras. Doctor Arenas, si mis trabajadores están de acuerdo, ¿puedo aplicar licencias no remuneradas? Y si alguno no está de acuerdo, ¿puedo hacerlo? Como hablábamos, la licencia remunerada es un acuerdo bilateral y consensual. En esa medida es totalmente válido respecto a quienes están de acuerdo, a quienes la consideran como un mecanismo válido e importante. Y respecto a los que no, ¿qué hacemos? Tenemos las dos situaciones que hablábamos en escenarios de decisión unilateral por parte del empleador. Ya sea porque nuestro mayor argumento se fundamente en una situación financiera y técnica interna de la empresa, escenario en el cual el camino es pedir autorización al Ministerio de Trabajo previamente, lo que en teoría nosotros como abogados hemos visto complicado, no es fácil, no ha sido común que el ministerio otorgue estas autorizaciones o que las otorgue con la celeridad que requerimos para afrontar una situación de caja. Y la otra alternativa es valorar la fuerza mayor como agente externo e irresistible, que ya será desde la dimensión de cada empresa poder sustentarla y poder contemplarla y poder argumentarla de cara al ministerio de cómo se desarrollaría esa fuerza mayor en el entendido que toca darle aviso a esa entidad respecto a los hechos que generaron esa fuerza mayor. Muchas gracias, doctor Arenas. Continuamos con usted. ¿En qué términos específicos debe adicionársele el reglamento interno de trabajo, el protocolo de bioseguridad? Asimismo, ¿cuál sería el procedimiento disciplinario a seguir? Miren, ahorita debemos ser prácticos, debemos un poco entender que hay un nuevo contexto social, legal, laboral, que nos exige ser más dinámicos, ser más ágiles y poder tomar decisiones no tan rigurosas. Yo no veo necesario que uno deba modificar un reglamento interno de trabajo en estos momentos, ya sea porque el reglamento que esté en la proforma que dispone el Ministerio de Trabajo desde hace muchos años, que tiene como unas obligaciones especiales de los trabajadores acatar y seguir todas las recomendaciones e instrucciones sobre seguridad, o porque esa disposición está en la misma ley laboral. Entonces, no hay una necesidad propia de ir a modificar en este momento un reglamento interno de trabajo. Hay algunas industrias que se les exigió que el protocolo de bioseguridad COVID esté dentro de su sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo, más que todo son las relacionadas con el tema de salud. Y lo que necesitamos hacer es implementar esas resoluciones y esos mecanismos de protección en políticas, en reglamentos, en documentos que sean de obligatorio cumplimiento, que sean socializados, que sean debidamente capacitados los trabajadores, pero hagámoslo en mecanismos más expeditos y flexibles que los que podríamos examinar dentro del reglamento interno de trabajo. En materia de disciplinarios, pues los disciplinarios siguen su curso. En teoría, pues las empresas por practicidad deberían haber tenido una política disciplinaria. Si no la tienen, pues es seguir algunos requisitos contemplados en unas reglas jurisprudenciales y desde que las sigan, pues es claro el incumplimiento de un trabajador en esos protocolos, o es lo mismo no usar un tapabocas en este momento o no usar la mascarilla que les estemos dando para cuidado que no usar las botas industriales, que no usar el casco. La magnitud de la falta es equiparable y en esa medida los procesos disciplinarios pueden seguir su curso normal. Gracias, doctor Arenas. Doctor Contreras, muchos empleados de mi empresa pueden realizar el trabajo en casa ya que es administrativo y no requiere ningún contacto presencial. Después de que se acabe la cuarentena, ¿puedo pedirle a los empleados que vayan a la oficina? ¿Qué pasa con los empleados que tienen hijos pequeños que no tienen clase presencial y no tienen con quién dejarlos? Bueno, diferentes aspectos sobre esa pregunta.
Hasta que no se termine como tal el estado de emergencia y la situación de emergencia, será factible que se utilice esta modalidad de trabajo remoto. Incluso a nuestra consideración va a ser una de las recomendaciones que vaya o que va a ir dando el gobierno nacional a través de sus pronunciamientos. De hecho, eso lo encontramos en la resolución 666, donde se establecen algunas recomendaciones que resultan ser igual de obligatorio cumplimiento. ¿Qué pasa y qué establece la misma resolución? Que cuando es una persona crítica para la operación y es crítico que vaya a la organización, yo tengo la facilidad o él tiene el deber de asistir, y no hacerlo podría constituir un incumplimiento de sus obligaciones laborales. Esto siempre y cuando yo haya implementado todos los protocolos de bioseguridad a los que hacía referencia Juan Carlos. Sobre la situación de los hijos, sin duda es una situación que están atravesando gran parte de los trabajadores colombianos. Sin embargo, hay que analizar cada caso puntual. A nuestro criterio, no necesariamente esto constituye un tema de una calamidad doméstica para que se convierta en un permiso obligatorio. Sin embargo, es necesario verificar cada uno de los casos puntuales para ver si es así o no. Por otro lado, en cuanto a los temas de familiares y demás, la resolución 666 también fue muy clara en señalar cuándo es que un trabajador debe sí o sí hacer trabajo remoto, y no se estableció precisamente dicha situación. Habrá que esperar si dentro del tránsito legislativo que está ocurriendo en estos momentos esto cambie. Gracias, doctor Contreras. Damos paso a la última pregunta. Doctor Arenas, ¿cuáles serían las sanciones a las que se vería abocado un trabajador que incumpla los protocolos de bioseguridad? Pues miren, digamos que de manera general resolver esa inquietud, pues es complicado porque toca mirar en la política disciplinaria, en el reglamento, cómo están contempladas las faltas. Y toca, hay una reserva de no generar tarifas, de no generar sanciones predeterminadas a cada situación, porque en teoría la persona debe defenderse, y las sanciones o las consecuencias adversas de un disciplinario deben de estar hechas según los supuestos y el contexto particular en el cual incurrió en la falta. ¿Qué quiero decir con eso? Nosotros no podemos decir por regla general tal actividad da para justa causa que no sea de las que estén contempladas en el Código Sustantivo del Trabajo, y aún así hay que hacer el procedimiento disciplinario a efecto de medir algunos temas de responsabilidad. Lo claro es que no seguir los protocolos, es que no usar los EPPs COVID van a dar lugar a un proceso y a un incumplimiento del contrato. Ya estará en cada empresa, según su política, según su proceso disciplinario, según el contexto particular en el cual se dio la falta, medir o tasar la sanción que pues, por lo general podrá ir desde un llamado de atención, una suspensión, hasta la terminación con justa causa del contrato, según lo que haya expuesto, según la imprudencia de la falta, según los efectos que haya podido generar esa falta. Gracias, doctor Arenas. Antes de finalizar, quisiera darle la palabra al doctor Daniel Contreras, quien nos hablará sobre el paquete de servicios que tiene Godoy Córdoba Lidl para nuestros clientes y proveedores. Doctor Contreras, tiene la palabra. Bueno, precisamente como señalaban al inicio de esta charla, y un poco buscando la posibilidad de apoyar a todas las empresas, principalmente las pymes, desde Godoy Córdoba se estableció o se creó un producto que puede llegar a ser de mucha utilidad en estos momentos. Bajo ese escenario les comparto un poco sobre qué trata y precisamente cuál es el alcance del mismo, para que en caso de que estén interesados, a través de Fabián puedan llegar a acceder al mismo. Entonces, como se dijo anteriormente, el paquete como tal tiene 18 formatos legales, así como la posibilidad o 4 horas de asesoría y mailing también, para que precisamente se pueda definir cuál va a ser la estrategia que va a aplicar a cada uno de los casos, dependiendo las posibilidades específicas que va a tener cada una de las empresas, desde su flujo de caja hasta el manejo de las relaciones laborales que quiera mantener. Estos son algunos de los formatos que estarían incluidos dentro del servicio, así como las reuniones que sean necesarias para la implementación de estas medidas y la posibilidad de estar recibiendo diferentes informativos y novedades normativas y legislativas al particular,
con la respectiva explicación que hace la firma sobre este asunto. Entonces, un poco era dejarles eso para el que esté interesado, obviamente poderlos apoyar en este caso, y como socios estratégicos de CEMEX, al ser todos parte de una misma familia, obviamente poder generar eficiencias sobre el particular. Gracias, doctor Contreras. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Aprovecho para invitarlos a estar pendiente de las invitaciones que extenderemos entre mañana, martes y miércoles, donde hablaremos de más temas financieros y fiscales de su interés en esta contingencia COVID-19. La modalidad será la misma, a través de una liga de Zoom y en Facebook Live desde las cuentas de Cemex Colombia y Construrama Colombia. Los invito a seguirnos en nuestros fanpage. Infinitas gracias, doctor Contreras y doctor Arena, y a todo el equipo Godoy Córdoba Little. Un abrazo desde la distancia para todos. Sigamos cuidándonos y siguiendo los protocolos. Recuerden siempre que la salud y seguridad de todos es una prioridad. Feliz resto de día. Muchas gracias. Que estén muy bien.